Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo seminario de presentación de avances de tesis de la cuarta generación de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es un gusto saludarlas a todos y a todos. Vamos a comenzar con nuestra primera ponente. Ella es Paulina Rosano Nava. Va a presentar el tema de investigación, el avance del tema de la investigación, protección internacional de los derechos humanos en el periodismo mexicano. Ella está acompañada por el doctor Octavio Martínez Michel. Adelante, Paulina, cuando te falten 5 minutos yo te hago una seña. Buenas tardes, maestra Liliana, coordinadora del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos, doctores que componen el claustro profesional de la maestría. Mi nombre es Paulina Rosano Nava. Agradezco la presencia de mi asesor, el doctor Octavio Martínez Michel. Me complace estar aquí frente a ustedes para compartir el progreso del desarrollo general de mi investigación. El tema de mi proyecto es la evaluación crítica de la efectividad de los mecanismos nacionales de protección para periodistas en México 2022, un enfoque en la normativa vigente, desafíos y factores contextuales desde la perspectiva de los derechos humanos. A continuación les presento mi guía de exposición, que está compuesta por 6 temas principales. En el primero abordaré las modificaciones metodológicas, segundo compartiré el avance general de la investigación y en tercer lugar profundizaré en el capítulo primero. A continuación exploraremos el capítulo segundo, en un quinto momento expondré la bibliografía principal y finalmente compartiré el cronograma actualizado. Iniciando con el primer punto de mi exposición. Fer, por favor. Gracias. A lo largo del curso titulado Construcción de proyectos de investigación e intervención desde la perspectiva crítica de los derechos humanos, que fue impartido por la doctora María José, se introducieron modificaciones sustanciales en el enfoque metodológico de este proyecto. Estas adaptaciones han repercutido en la mejora de la hipótesis, la afinación de las preguntas de investigación y, por ende, la alineación de los objetivos con la estructura de los capítulos desarrollados. Lo anterior se visualizará más adelante. En este segundo punto, el propósito de los 2 capítulos desarrollados en este semestre fue abordar los 2 primeros objetivos específicos reestructurados. Estos se denominan de la siguiente manera. El primer capítulo se llama El escenario en 2022 para el periodismo mexicano, precariedad y vulneración en la labor periodística, el cual abarca el objetivo específico de mi investigación de examinar los factores contextuales como el impacto de las diversas formas de violencia, así como la precarización laboral entre periodistas mexicanos, especialmente aquellos en medios con recursos limitados. El capítulo 2 habla sobre la responsabilidad social del periodismo y la influencia de la publicidad oficial, que engloba el objetivo de evaluar el impacto de la desigual distribución de la publicidad oficial en el ejercicio periodístico en México, examinando de manera precisa cómo esta situación incide en la independencia editorial del periodismo. Por favor, Fer. Gracias. En este tercer punto de la exposición, voy a hablar brevemente sobre el capítulo primero, que, como ya lo referí, es el escenario 2022 para el periodismo mexicano, precariedad y vulneración en la labor periodística. En este capítulo se abordó en primer lugar el tema de la precariedad laboral. La precariedad laboral es un tema muy profundo, pero brevemente podríamos entenderlo como una situación en la que los trabajadores se enfrentan condiciones laborales carentes de estabilidad, seguridad social y garantías mínimas. En México, la labor periodística ha estado marcada por este problema, siendo un sector particularmente afectado por estas condiciones laborales. En esta diapositiva expongo un tema de datos, ya que
que fue obtenido por la Asociación Artículo 19. En 2022 se analizaron 628 casos documentados de agresión y solo fueron 227 los periodistas que accedieron a compartir con esta asociación su situación económica. En esta pequeña gráfica se puede visualizar que solo 61 de estos 227 casos, que corresponde al 26.87%, disfrutaban de un contrato de tiempo completo cuando fueron agredidos, mientras que en 17 casos, que es el 7.48%, estaban contratados a medio tiempo. En 88 casos, que representan el 38.77%, no tenían contrato, siendo remunerados únicamente por nota publicada. Y en 61 casos, que es el 26.87%, carecía de contrato al ser directores o líderes de un medio digital independiente. En esta otra diapositiva muestro otras estadísticas referentes al tema. El 70 de los 227 periodistas de la encuesta anterior indicaron tener un trabajo adicional en un ámbito ajeno a la comunicación para obtener ingresos suficientes y poder cubrir sus necesidades económicas. Por otro lado, también presento el otro dato que, según el informe de la organización Periodistas a Pie, el 70% de los periodistas en México ganan menos de 10,000 pesos mensuales, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Esto generó la conclusión de que refleja la vulnerabilidad estructural de quienes laboran en la prensa, que en la mayoría de los casos no cuentan con contratos laborales al momento de su agresión y por lo mismo no tienen acceso a la seguridad social. También llegamos a la conclusión de que la violencia económica que sufren también los orilla a buscar otras fuentes de empleo. La combinación de estas dos actividades económicas es funcional para que las autoridades descarten el trabajo periodístico como motivo de las agresiones, particularmente en los casos de asesinatos. Finalmente, en este capítulo abordamos el tema de la violencia y durante el gobierno de López Obrador, en 2022 las agresiones más comunes contra los periodistas y medios de comunicación fueron 3: intimidaciones y hostigamiento con 181 casos, amenazas con 151 casos y uso legítimo del poder público con 111 casos. Estas 3 categorías corresponden a más del 63% en total. Finalmente, la última estadística que presento en este tema es la otorgada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde establece que más del 90% de los casos de agresiones contra periodistas en México quedan impunes. Entonces, otro factor contextual que afecta a esta problemática es la impunidad. Como cuarto punto de mi exposición, me gustaría hablar brevemente sobre la responsabilidad social del periodismo y la influencia de la publicidad, que fue el capítulo 2 de mi trabajo de investigación. Desde qué productos comprar o qué eventos asistir hasta cuestiones con mayor trascendencia como participar en procesos políticos, el periodismo tiene un impacto profundo en las decisiones cotidianas y políticas de la sociedad. Ante este escenario es esencial cuestionar si el periodismo es plenamente consciente de su responsabilidad. Aquí tratamos de abordar esta óptica desde no romantizar el ejercicio periodístico y ser objetivos con el poder social que tiene. La transparencia de sus procesos, la gestión de sesgos y una educación ética continua son aspectos cruciales que necesitan ser evaluados para garantizar que los medios cumplan de manera efectiva su función informativa y formativa de la sociedad. El periodista Gustavo Abad, él habla y es muy crítico con el tema de la responsabilidad social de los periodistas en diferentes esferas, y él habla justamente de que la responsabilidad social del periodismo se materializa principalmente cuando se
construyen mensajes informativos desde una perspectiva de los derechos humanos. Y él propone justamente una ruta para armonizar el periodismo y en esa diapositiva presento los 5 puntos que él propone y los cuales abordo en mi trabajo y profundizo de una mayor forma. Pero básicamente él dice que el periodismo debe tener un enfoque de derechos y habla de que debe llevar una ruta sobre información que evite la especulación y la revictimización y la indefensión de las víctimas, la búsqueda de respuestas en las instancias encargadas en la restitución de los derechos, el señalamiento de un conjunto de acciones coherentes y coordinadas, la identificación del marco normativo de protección y finalmente sus notas siempre deben ir orientadas en la vigilancia de los procesos de juzgamiento y sanción dentro del debido proceso a los responsables de haber violentado algún derecho. Finalmente, hablamos sobre un tema de la publicidad oficial. La publicidad oficial puede conceptualizarse como las estrategias comunicativas implementadas por entidades gubernamentales y estas ayudan a difundir la información relevante sobre las actividades, programas y políticas públicas. En el actual contexto del financiamiento del periodismo, esta situación presenta 2 problemáticas graves. La primera es incidir en su efectividad, destacando la restricción presupuestaria asignada a la publicidad oficial en el Estado mexicano, y la segunda es la inquietud. La segunda que nos genera inquietud, disculpen, se enfoca en la distribución, específicamente la distribución equitativa de este presupuesto. Como primer punto, que es la restricción presupuestaria, a inicios del 2022 el gobierno federal tenía un presupuesto aprobado de 3.182 millones para su publicidad oficial. Sin embargo, al analizar el año solo se ejercieron 2.432 millones de pesos, lo que significa que se dejó de gastar el 23.57% del presupuesto. Y a la par el gobierno está asignando cada vez menos recursos para la publicidad oficial. Si observamos el presupuesto en 2019, que es la diapositiva anterior, se asignaba un monto en 2019 se asignó un monto de 5.932 millones de pesos, es decir que en 2022 la diferencia es de 2.751 millones de pesos, lo que se recortó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente hablamos sobre la distribución presupuestaria y básicamente también establecemos algunas estadísticas, como que en 2022 se registró un total de 450 medios, que solo 450 medios recibieron recursos de publicidad oficial, y de estos 450 medios solamente 10 obtuvieron la mayoría. Ahí pongo el porcentaje, son 52.8% de total del presupuesto, mientras que el 47.1% se tuvo que distribuir en 440 medios. Los medios a los que se les brinda mayor tema en distribución presupuestaria es a Televisa, TV Azteca y La Jornada. Entonces hay un tema de análisis específico en mi trabajo de investigación. Finalmente, me gustaría compartirles la bibliografía que se trabajó en este semestre. ¿Me podrías apoyar, por favor? Y en la siguiente diapositiva les comparto el cronograma actualizado de las actividades de investigación. Entonces, estas son las actividades que ya cubrimos en el año 2023. Estamos preparando el trabajo para el año 2024, como se muestra en la diapositiva, y finalmente también tomamos un poco del año 2025 para la presentación de nuestro proyecto de investigación. Muchísimas gracias.